Buenos días, mi nombre es Félix Andrés Riveros. Sean bienvenidos al primer punto del parcial de circuitos 2. Comencemos con el primer punto. El primer punto nos dice, para un inductor de 5 milihenrios sobre el cual fluye una corriente determinada por la función I de t igual a 50t coseno al cuadrado de t, la cual está dada en amperios por ser una corriente. Lo que nos pide como inciso 1 es determinar el voltaje que cae en los nodos del inductor a ciertos segundos. Para este ejercicio vamos a usar la fórmula que nos dice que el voltaje en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Este valor está dado en voltios, que lo que hicimos para este ejercicio lo podemos observar aquí en pantalla, que lo único que hicimos fue reemplazamos y operamos, que pues eso es bastante básico. Y pues una vez ya los teníamos operados, comenzamos a reemplazar la t por los valores de tiempo que nos dieron. Para comenzar reemplazamos la t en un octavo, que el cual nos dio 249.86 milivoltios. Luego lo reemplazamos en un cuarto, el cual nos dio 249.44 milivoltios. Y para terminar lo reemplazamos en un medio, el cual nos dio 247.79 milivoltios. Como podemos ver, la diferencia no es tan amplia y esto es por algo muy sencillo, en lo cual es que los valores tienen pocas unidades de diferencia entre cada uno. Para el inciso E nos piden que determinemos la energía almacenada en el inductor. Para esto vamos a usar la fórmula que nos dice que la energía en el inductor es igual a la inductancia por la corriente en el inductor. Acá lo único que hicimos fue que reemplazamos la fórmula y como resultado nos dio 6.25 t al cuadrado coseno a la 4 de t, y esta respuesta está en julios. Vamos con el segundo punto. El segundo punto nos plantea lo siguiente: basados en el circuito de la figura 1, asignar valores a los dispositivos, determinar y explicar de manera ordenada los procesos o pasos necesarios para encontrar los valores de el voltaje en el capacitor, la corriente en el inductor, y por último nos pide que hagamos una simulación para corroborar estos valores. Aquí en pantalla les estaré dejando el circuito que nos están mostrando para resolver. Como tenemos que asignar unos valores, los valores que asignamos fueron los siguientes. Para la fuente de corriente le dimos el valor de 1 amperio. Para la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 le dimos el valor de 1000 ohmios. Para el capacitor le dimos un valor de 1 picofaradio y para el inductor le dimos un valor de 1 milihenrio. Una vez le asignamos los respectivos valores, comenzamos a pensar cómo resolver los dos primeros puntos, el cual era encontrar el voltaje en el capacitor y teníamos que hallar la corriente en el inductor. Para esto lo primero que hicimos fue una transformación, que entonces cogimos el valor de la fuente de corriente, la cual era de 15 amperios, la multiplicamos por el valor de la resistencia 1, la cual era de 1000 ohmios, que lo cual nos dio un resultado de 15.000 voltios, que entonces lo que hicimos fue coger los 15.000 voltios como una fuente de voltaje, pusimos la otra resistencia en serie y organizamos el circuito con estos parámetros, que este circuito lo podemos ver aquí en pantalla. Para el siguiente paso lo que hicimos fue bastante sencillo. Cogimos el capacitor que teníamos y lo pusimos en un circuito abierto, ya que esta es una característica que tiene el capacitor, y cogimos el inductor y lo pusimos en un cortocircuito
ya que esa también es una característica pero que posee el inductor. Una vez teníamos esto, lo que hicimos fue redibujar el circuito con los pasos que ya teníamos. El circuito que nos quedó lo estaremos mostrando aquí en pantalla. Ya una vez teniendo el circuito así, nosotros determinamos que el voltaje que caiga en R2 va a ser el mismo voltaje que caiga en el capacitor y que la corriente que pase por la malla 1 va a ser la misma corriente que pase por el inductor. Sabiendo estos datos, comenzamos a formular. La primera fórmula que obtenemos es que el voltaje en el capacitor va a ser igual a la corriente 1 por la resistencia 1, que esto lo hacemos de acuerdo a la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. También tenemos que la corriente del inductor va a ser igual a la corriente 1, que la corriente 1 también es la incógnita que tenemos en la primera ecuación. Por lo tanto, lo que haremos a continuación es hallar la corriente 1. La corriente 1 la resolveremos por mallas. ¿Qué haremos? Lo que haremos es coger menos 15.000 voltios más la resistencia 1 por la corriente 1 más la resistencia 2 por la corriente 1. Ya una vez teniendo estos valores reemplazados, tenemos que 2.000 por la corriente 1 va a ser igual a 15.000. Que entonces ya una vez tenemos eso, lo que nos queda es despejar la corriente 1, que nos queda que la corriente 1 va a ser igual a 15.000 voltios sobre 2.000 ohmios. Y cuando hacemos esta operación nos queda que la corriente 1 es igual a 7.5 amperios. Ya una vez que tenemos la corriente 1, lo que nos queda es muy fácil, nos queda reemplazar en las fórmulas. Que entonces, tenemos la primera fórmula, que el voltaje en el capacitor es igual a la corriente 1 por la resistencia 2. Que entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la corriente 1, que es igual a 7.5 amperios, la multiplicamos por la resistencia 2, que es igual a 1000 ohmios, y nos queda un voltaje que es de 7.5K voltios. Ya nos queda reemplazar en la última fórmula, que nos dice que la corriente del inductor es igual a la corriente 1. Entonces, la corriente del inductor es igual a 7.5 amperios. Por último, tenemos que comprobarlo en multisim. Entonces acá en pantalla les aparecerá el primer circuito. Efectivamente los valores teóricos correspondieron con los valores de la simulación. Que ahora vamos a mostrar el circuito, pero con la fuente reemplazada, que fue el primer paso que hicimos, pero ahí también nos tendría que dar. Y efectivamente nos dio los mismos valores teóricos que los simulados. Bueno, para concluir, tenemos el tercer punto. El tercer punto nos dice lo siguiente. Nos dice, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en clase y demás ejercicios realizados, responda. Tenemos dos puntos que no nos pide que mencionemos tres ideas o conceptos que consideremos importantes sobre los capacitores, y en el otro nos pide lo mismo, pero en este caso con los inductores. Para el capacitor puse tres ideas básicas, bueno, en realidad fueron cuatro, pero la cuarta como es algo pequeñito, pues no creo que importe, lo hubiera podido meter en cualquiera de las tres ideas. Para comenzar, tenemos que el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico, pero este almacenamiento de energía es de forma transitoria, lo que quiere decir que dura poco. Para la segunda idea, tengo que la unidad de medida del capacitor es en faradio. Como tercera idea, tengo que para analizarlo en un circuito, este se comporta como un circuito abierto. Y como cuarta idea, no menos importante, es que es un elemento pasivo. Y pues estos considero que son los conceptos básicos para entender un capacitor. Como había mencionado anteriormente, también tenemos el segundo inciso, que el segundo inciso lo voy a leer textualmente, el cual nos dice:
En cuanto a los inductores, complete 3 ideas o conceptos que considere importante. Para mí las 3 ideas que puse son similares a las de los capacitores porque puse una información que se pudiera relacionar para hacer una especie de cuadro comparativo. Que entonces, como primero, puse que los inductores almacenan energía, pero estos los hacen en forma de campo magnético. Como segundo, puse que la unidad de medida del inductor es el Henry. Como tercero, puse que para resolver un circuito tenemos que considerar el inductor como un cortocircuito. Esto es decir, que es como si fuera un cable. Y como cuarto, y no menos importante, puse que es un elemento pasivo. Ya con esto terminamos el primer parcial del primer corte de Circuitos 2. Mi nombre es Félix Riveros y fue un placer dejar esta información para ustedes.